Amén. Vamos a abrir la Biblia en Romanos, capítulo 15. Vamos a leer del 13 al 19. Romanos 15, del 13 al 19. Como es Pentecostés, vamos a hablar del Espíritu Santo. ¿Lo encontraron? Bueno, dice así la palabra de Dios. Que el Dios de la esperanza los llene. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, por eso capaz que cambia alguna palabra. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. El 15 dice, sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. 18. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. Oremos unos segundos entregando este momento a Dios para pedir su bendición. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos estar reunidos como familia, adorándote y bendiciendo tu nombre, Señor. Espíritu Santo, seas bienvenido en este lugar. Estamos con un corazón abierto, expectante, que tú nos hables, que tú nos puedas enseñar de tu palabra. Por eso, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que derrames de tu gracia, derrames de tu unción sobre nuestras vidas y que volvamos un poco diferentes, Señor, a nuestro hogar, aprendiendo más y más de ti. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te entregamos todas las cosas. Amén y amén. Bueno, quisiera que reflexionemos hoy sobre la gran necesidad que hay en la iglesia del Espíritu Santo. Siempre recordamos el Pentecostés y hablamos e incentivamos a buscar del Espíritu Santo de una manera personal. Pero yo quiero extenderlo un poquito hoy a cuánta necesidad, y cuando digo la iglesia, me refiero a la iglesia local y a todos los cristianos que están buscando de Jesucristo, ¿no? A la iglesia que el Señor va a traer, que va a venir a buscar. ¿Cuánto necesitamos que la manifestación continua del poder del Espíritu Santo esté presente en nuestras iglesias? La iglesia tiene un propósito definido, que es alcanzar las almas para Jesucristo. Nos dejó un propósito, el Señor, no solo salvarnos a nosotros mismos, sino nos dio una tarea que es la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Nosotros en la iglesia tenemos esa comisión de ir y predicar el Evangelio, de ir a buscar las almas que están perdidas para Cristo, las almas que Él seleccionó. Por eso recalco el versículo número 13, donde Pablo, me parece que hablando del Espíritu Santo y llevándolo al crecimiento de la iglesia, hace énfasis en que el Espíritu Santo nos tiene que capacitar. Dice el 13, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo acá le atribuye al Espíritu Santo el poder ser llenados de gozo y paz a nosotros mismos, ¿no? Y el poder de la abundancia de la esperanza, dice. Pero luego en el versículo 18, si leemos, muestra que el poder de la iglesia en el exterior, ese poder con que debe la iglesia ser agresiva para trabajar en el mundo y buscar a los inconversos,
también es por obra del Espíritu Santo. El 18 dice, no me atreveré a hablar de nada, sino de Cristo Jesús, hecho por medio de mí para los gentiles, lleguen a obedecer a Dios. Y ahí es lo que recalco, dice, lo ha hecho con palabras y obras mediante poderosas señales y milagros. Entonces, para ser feliz, para tener una iglesia feliz internamente, tenemos que vivir con el Espíritu Santo. Pero externamente también tenemos que capacitarnos con ese mismo Espíritu Santo. Sin ir más lejos, pienso que podemos definir la obra externa de una iglesia es proporcional a la obra interna que tiene la misma iglesia. Y ahora, en estos tiempos de frío y de lluvia, yo pensaba, vemos dos casas y una tiene los vidrios empañados, por ejemplo. Y entonces no hay que pensar mucho de por qué están los vidrios empañados en una y en otra no. En una adentro hay calor y el choque de temperatura hace que los vidrios se empañen, más con esta humedad. Y en la otra están los vidrios transparentes. No sabemos si hay gente o no, pero sin duda la temperatura que está afuera es la misma que la temperatura adentro. Y eso yo lo llevo a la iglesia. La iglesia en la comisión de predicar el Evangelio afuera. Para el que está afuera, a veces si el vidrio es transparente, no le va a llamar la atención. Sabe que el mismo frío que está pasando él es el mismo frío que está dentro de esa casa, porque en realidad nada le llama la atención. Pero se ve un vidrio empañado, ve que adentro hay calor, y el calor tiene que ser en nosotros el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones. Si hay internamente en la iglesia pasión por Dios, fuego del Espíritu Santo, los demás lo van a notar. Entonces, esa es una reflexión que hacía, otra, agarrando esto de lo de que internamente y externamente tiene que ser la obra del Espíritu Santo. Cuando dice el Mateo 24 que en los últimos tiempos habrán guerras y rumores de guerra. Cuando empiezan rumores de guerra entre dos naciones, empiezan conflictos diplomáticos, como ahora, no sé si sabían, hay entre Estados Unidos y China, y más o menos, y hay tensiones económicas. Y bueno, ahí empiezan con esos conflictos, con esas tensiones. Pero para que un país entre en guerra, se necesita que primeramente, internamente esté bien. Creo que un país que, por ejemplo, que sus ciudadanos pasan hambre, que no puede pagar sus deudas, que no tiene recursos para comprar armamento, difícilmente entrará en guerra con otra nación. Al contrario, buscará la paz conforme, aunque tenga que acatar o firmar tratados que no lo benefician. ¿Por qué? Porque internamente es pobre. Esto lo llevo al ámbito de la iglesia. La iglesia tiene un propósito de ir y de batallar. Pero a veces, como internamente somos débiles y somos pobres espiritualmente, nos conformamos con seguir una rutina de leer la palabra y decir, bueno, que haya paz, cuando no tendría que haber paz. Espiritualmente estamos llamados a una guerra, dice Efesios, que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, pero es en el mundo espiritual. Entonces a veces pienso que el Espíritu Santo está esperando capacitarnos para ir a guerrear y estamos muy cómodos diciendo, no, pasa todo el mundo y que no se hable de guerra. Estoy hablando de una guerra espiritual. La palabra de Dios nos dice que las puertas del infierno no prevalecerán. Y ahí yo veo que alguien está atacando y alguien se está defendiendo. Y el que está atacando es la iglesia. Y la que gana ahí es la iglesia. No se queda esperando que Dios obre y no se queda esperando guardar mi salvación hasta el final y perseverar uno mismo. Tiene una comisión de salir a pelear, de ser revestido con el Espíritu Santo, de ser revestido con la armadura de Dios y salir a batallar. ¿Me sigue? Amén. Otra reflexión, que así voy entendiendo más las cosas, es sobre el río Nilo en Egipto. Creo que todos los conocemos porque por Egipto, que está en la Biblia, el río Nilo es su mayor río. Y en su ciclo de agua hay inundaciones. El río se inunda, hace fértil la tierra y eso es propenso para la cosecha. Por eso la humanidad a lo largo de la historia se asentó a orilla del río Nilo. El río Nilo, las fuentes vienen de montañas en Sudán y otros países que tienen lagos muy altos y son las afluentes del río Nilo, ¿no? Creo que en el siglo XX se hizo una represa porque
para controlar estas inundaciones. A lo que voy, que una inundación del río Nilo generaba cosecha, generaba alimento, generaba producción. Y esto lo llevo también a la iglesia. Nuestra comunión con Dios, que son los lagos donde están los afluentes, tiene que ser pura con el Espíritu Santo, tiene que ser íntima. Si no, nuestra inundación no va a existir. Si no, cuando vemos los ojos y estamos preguntando, ¿por qué no hay cosecha? Tenemos que mirar hacia atrás y ver si tenemos esa comunión con el Espíritu Santo. Estoy hablando como iglesia. ¿Por qué no hay miembros nuevos? ¿Por qué la gente está reacia a buscar el Evangelio? ¿Por qué predico y parece que nada pasa? Entonces, la cosecha de las almas en cuanto a la iglesia, Dios también nos dice en la palabra que tenemos que tener una comunión con el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo el que nos capacita y el que va a respaldar su palabra, que la obra la hace el Espíritu Santo. Quiero compartir rápidamente, vamos a leer ahí en Efesios 2, del 1 al 3, y déjenlo abierto ahí en Efesios, vamos a leer otro pasaje. Efesios 2, versículo del 1 al 3. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos vosotros vivíamos con ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad, nuestros propósitos, como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Resumí en 4 puntos rápidamente que necesitamos del Espíritu Santo como iglesia para tener una vida espiritual. Acá yo veo que Pablo está diciendo que el Espíritu Santo nos vivifica, que Él imparte vida. Y toda vida espiritual que existe en el mundo es la creación del Espíritu Santo. Ni ustedes ni yo teníamos suficiente vida para conocer nuestra muerte hasta que el Espíritu Santo nos la reveló. Acá mismo Pablo dice, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y yo cuando veo la palabra muerte, también creo que todos la relacionamos con lo físico, donde hay algo de un cuerpo sin vida, un cementerio, huesos, algo que no existe, que no puede ser. Y así de fuerte compara Pablo nuestra vida espiritual, que estábamos muertos en transgresiones y pecado. El Espíritu de Dios en su infinita misericordia viene a nosotros con poder y nos hizo vivir. La primera señal de vida es que nos damos cuenta de que estábamos muertos al pecado, que existe otra vida que es una comunión con el Padre, que existe otra vida que es la revelación de Jesucristo como nuestro Salvador. Esa es la primera obra que hace el Espíritu Santo. Y desde ahí comienza un crecimiento espiritual en nuestra vida. Y desde ese momento, cada crecimiento espiritual tiene que ser también a través del Espíritu Santo. Muchas veces como cristianos nos quedamos en aceptar a Jesucristo, en reconocer esa gran verdad del Evangelio y nos despreocupamos de la otra gran verdad que es crecer, seguir creciendo en gracia, seguir creciendo en el Espíritu Santo. Como dice Pablo, sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es necesario para que todo viva en nosotros. Si nosotros como sembradores de la palabra sacamos semillas muertas para cosechar, esa cosecha no va a existir porque las semillas están muertas. Si no tenemos al Espíritu Santo que vivifique la palabra, no va a existir una cosecha. Leemos ahí en Efesios, capítulo 1 ahora, versículo 17 al 21. Efesios 1, 17, 21. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, le dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado,
cuál es la riqueza de su gloria, herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Reflexionaba que si bien necesitamos que el Espíritu Santo nos vivifique, también necesitamos ser iluminados por Dios, como dice Pablo, que el Espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcamos mejor. Creo que la palabra de Dios se discierne espiritualmente. Ningún hombre carnal puede entender la palabra de Dios si no es espiritualmente. He visto muchos documentales que hablan sobre la Biblia, que hablan sobre historia de la Biblia, y siempre citan, como se hace en Estados Unidos, a profesores universitarios del Nuevo Testamento, de expertos en la Biblia, de escritos, y ninguno de ellos, yo los busqué para ver su biografía, y ninguno de ellos es cristiano. Ninguno cree, y le piden opiniones de algo que es algo religioso, de que es más que un libro, que es escritura para nosotros inspirada por el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Y así el Espíritu Santo creo que se nos revela a nosotros a través de la palabra. Pero para discernir lo que el Espíritu Santo quiere decirnos, también parece que necesitamos revelación del propio autor. De que cuando me puedo aprender versículos de memoria, y eso está bien, puedo leer la Biblia siempre, y eso está bien, pero necesito ir un paso más y profundizar y que el Espíritu Santo me ilumine en las verdades espirituales que la palabra contiene. Que no solo es repetir, que no solo es de saber de memoria, porque hay muchos incrédulos que se la saben de memoria la Biblia y no entienden las verdades espirituales que contiene. ¿Por qué? Porque no tienen esa iluminación del Espíritu Santo. Supongan que en la iglesia hay muchas personas que enseñan, pero no han vivido ese proceso de ser enseñados por el Espíritu Santo. Creo que cuando profesan la palabra en ese momento, están cometiendo errores doctrinales, están generando situaciones que no edifican a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no puedo enseñar aquello que no recibí. Ezequiel 3:1 dice, hijo de hombre, come este rollo. Entonces ahí le dice, y después podrás salir a predicar para que la palabra esté en tus labios. Primero necesito recibir de parte de Dios. Así como hacía la analogía del río, primero necesito yo beber de esa agua para que después broten de mí ríos de agua viva y después pueda yo bendecir a otros. Pero empieza por mí, empieza por la iglesia, empieza por una iglesia firme, una iglesia en comunión con Dios. Creo que las herejías que hay en la iglesia son más errores doctrinales que se pueden arreglar con iluminación que cosas deliberadas que para atacar a la iglesia, que si bien existen, ¿no? Creo que una iluminación del Espíritu Santo en el cristianismo, con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a decir, yo puedo ser enseñado por Dios. Hay muchos cristianos con orgullo o con espíritu de altivez que piensan que porque han pasado décadas en el camino del Señor ya nadie les va a poder enseñar, que ya conocen todo lo de la Biblia y ya conocen cómo obra Dios en la Biblia. Entonces se cierra su corazón a seguir creciendo en el Espíritu Santo. Dice Pablo que no vamos a llegar a la perfección, pero vamos camino a eso. Mientras estemos en esta tierra, el Espíritu Santo va a tener cosas nuevas que enseñarnos y cosas nuevas para sorprendernos todos los días. Cuando digamos, la verdad que yo conozco como lo que dice la Biblia, conozco todos los libros de memoria, vamos a decir, pero Dios nos puede sorprender una y otra vez leyendo y abriendo nuestra mente a una nueva revelación. Algo personal, algo que pueda tratar con mi corazón. El Espíritu Santo siempre se renueva en esa manera. Creo que aparte de que el Espíritu Santo nos vivifique, que el Espíritu Santo nos ilumine, la iglesia también necesita santidad. Santidad más allá de la moralidad. La santidad para mí no es una simple moralidad de lo bueno y de lo malo. Por eso soy santo, porque hago lo bueno. Creo que
es la total humanidad que tenemos consagrada al Espíritu de Dios. Consagrada a hacer su voluntad. Y esto es lo que la iglesia debe tener. Buscar siempre hacer la voluntad de Dios en santidad. Hoy por hoy hay las personas de afuera, los incrédulos, ven a los predicadores y los juzgan, porque hay muchos predicadores que dicen ser cristianos y hablan de Jesucristo y hablan de la palabra de Dios, y si no estás correctamente en las doctrinas, parece que son buenos, pero los juzgan por sus actos. La iglesia hoy internamente, a veces los actos que tenemos hablan más fuerte que nuestras palabras. Y hoy en un mundo globalizado, tal vez hace 100 años, la vida de cada predicador no era pública. Hoy, a través de las redes sociales, a través de internet, a través de la comunicación, y más ahora en esto de la pandemia, que todo el mundo se tiró a internet a predicar, más que más. Si buscamos la vida de aquellos predicadores, hay gente que está dispuesta a acusarlos para denigrar el Evangelio, nada más. Entonces me parece que el punto de santidad es algo que tenemos que tener en cuenta como iglesia. Dios viene a buscar, Jesucristo viene a buscar una iglesia sin mancha, dice, una iglesia de santidad. Y tenemos que tener presente ese concepto de santidad sin dejarlo de lado. Y como último, necesitamos el Espíritu Santo de Dios para orar, como iglesia. El Espíritu Santo es el espíritu de gracia, de súplicas. Creo que la fuerza de una iglesia puede ser medida con bastante precisión según el grado de oración que tenga. No podemos esperar que Dios aplique su poder en nosotros, a menos que imploremos que Él lo haga. Pero toda súplica aceptable creo que primeramente tiene que ser generada en el alma por aquel que es nuestro intercesor, aquel que es nuestro consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tener el Espíritu Santo para clamar. Si aceptamos a Cristo, dice la palabra que fuimos sellados en Efesios con el Espíritu Santo. Y también nos dice que cada día debemos buscarlo para ser llenos. Y Él va a interceder por nosotros en oración con gemidos indecibles, dice la palabra. Por eso creo que el Espíritu Santo nos capacita para ser intercesores, para buscar el reino de Dios, para tener una iglesia en comunión con el Espíritu Santo y una iglesia que sea punta de lanza, que conquiste el territorio para Jesucristo, que traigas a las almas. Necesita ser una iglesia de oración, una iglesia que esté en comunión con el Espíritu Santo. Si me preguntan cuál es lo más grandioso, más grande argumento que la iglesia tiene contra el mundo, para mí es que es la iglesia la morada permanente del Espíritu Santo. Pedro y Juan, cuando salieron a predicar después de la resurrección de Cristo, vieron a un lisiado en la puerta del templo y lo sanaron. Pero después lo llamaron a Sanedrín a pedirle explicaciones por qué lo habían sanado y en qué nombre lo habían hecho. Pero ellos, aparte de que respondieron las preguntas que le hicieron, estaba el hombre ahí. Dice, y como estaba el hombre y lo veían saltar y veían que estaba sano, no pudieron hacerle nada. Me parece que para nuestro reflejo hacia el mundo tiene que ser eso. Cuando el mundo vea una comunión santa que tenemos con el Espíritu Santo, no va a haber tanta necesidad de salir a predicar, sino que la cosecha se va a dar sola, porque van a ver algo diferente en nosotros. Me parece que esta sociedad lo que busca es algo diferente, que no busca lo mismo de siempre, lo que encuentra en todos lados. Busca algo diferente, y nosotros tenemos algo diferente porque tenemos algo sobrenatural, algo que viene del Espíritu Santo. Así que para terminar, la iglesia necesita al Espíritu Santo para llevar a cabo su propósito. Todo nuestro accionar depende del Espíritu Santo. Así que oremos al Señor Jesús, oremos a nuestro Padre Celestial